la quinta y última entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico Di Siena. Estuvimos entrevistando a diferentes profesionales que usan paradigmas o el pensamiento de diseño para pensar el futuro. Pero en esta charla tenemos algo diferente. Creemos que también algunos elementos o fenómenos concretos nos van a influenciar en el futuro. Por eso, para pensar el futuro, tenemos que entenderlos. Esta charla es sobre bitcoins y blockchain. Este es un tema que te interesa especialmente a vos, ¿no, Dome? ¿Por qué te interesa? Sí, me interesa mucho, no solamente porque la tecnología me apasiona ya de por sí, sino porque veo una relación muy importante entre la práctica del diseño y el impacto que estas tecnologías tienen en la sociedad. Yo veo que después de la revolución que hemos vivido con Internet, estamos asistiendo a un nuevo fenómeno que cambiará muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra forma de habitar, de trabajar, de relacionarnos. Y esto está relacionado justamente con cosas como blockchain, bitcoins, criptomonedas. Entonces, me parece que desde la práctica no le estamos prestando suficiente atención. Es decir, que me parece útil que los diseñadores nos interesemos a ello para aportar nuestra visión, nuestra experiencia a algo que está ya ocurriendo y que está ya teniendo influencia, ¿no?, en esa transformación social. Lo que quiero decir es que me gustaría evitar que pase lo que ya ha pasado, por ejemplo, con Internet, que al final algo que es disruptor en la sociedad y que puede tener un impacto muy positivo acabe realmente estando dirigido por, digamos, tensiones más económicas o más de infraestructuras, ¿no? De manera que las personas que determinan el rumbo de estas tecnologías son, yo qué sé, gente de las finanzas, gente de ingeniería de infraestructuras, etcétera, sin una visión más de impacto, más cívica, más de diseño, más de inteligencia colectiva que, por ejemplo, podemos proponer los diseñadores. Perfecto. Vamos a la entrevista de hoy. Es a Diego Mazo, un español que vive actualmente en Colombia, diseñador, dedicado a entender los servicios que puedan dar las criptomonedas y la tecnología blockchain en el futuro. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Domenico Di Siena. Esto es Diseño y Diáspora. Pues soy Diego Mazo, soy español, vivo en Bogotá y bueno, pues soy diseñador de profesión, sí, diseñador industrial inicialmente y luego ya me moví más hacia la parte intangible del diseño de servicios y ahí pues la verdad es donde estoy ahora y donde me muevo entre la estrategia, servicio digital y demás. Y una de las razones por las que estamos haciendo esta entrevista es porque te dedicas a esto de los bitcoins y blockchain, criptomonedas. ¿Cómo le decís vos? Me gusta utilizar el blockchain como tecnología, porque al final yo me metí en blockchain para entender bien cómo los servicios utilizaban esta tecnología para hacer algo diferencial. Y ahí fue cuando, pues, una vez que te metes en blockchain, pues blockchain aparece de Bitcoin, del white paper de Bitcoin y pues toda la fiebre que ha surgido con las criptomonedas y que se ve en prensa y que todo el mundo está hablando de hacerse rico en un minuto. O sea, que te parece que se pueden hacer algo de servicios diferencial, o sea, se pueden hacer cosas diferentes. Sí, definitivamente con una perspectiva más de diseño de sistemas, ¿no? Que a mí eso es lo que me enamoró quizá de este tema, que es una tecnología quizá muy nerd, pero esos sistemas que uno se imagina del mundo tradicional o de nuestro mundo actual, como cuando pasó, no sé,
pues la típico, la hotelería pasó a Airbnb, pues se crearon las plataformas con varios mercados, ¿no? Que decían peer-to-peer, pues si realmente queremos ir a otro peer-to-peer más real, pues sería a través de blockchain y otras tecnologías, pero blockchain es una de ellas. Bueno, ahora vamos a ir a un ejemplo a ver si empezamos a entender. Bueno, tenés un proyecto que hiciste para el Foro Económico Mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Es empezar por el más grande, empezar por ahí? Sí, la verdad fue bien interesante. Es empezar por uno de los, quizá, de los que más nombre tienen. Estaba trabajando en ese momento en la Universidad de los Andes investigando sobre la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. La verdad, un ejemplo de universidad de diseño alrededor de Latinoamérica y haciendo publicidad propia. Y la verdad que ahí empecé a colaborar con la Universidad Nacional de Colombia, con un grupo de investigadores que también hacían temas de blockchain en el sector público y con temas bastante, o sea, con un enfoque bastante social. Y pues ahí fue donde nos engranamos con pues, Mauricio Tobar y Messi Rendón. Y principalmente lo que se hizo fue las compras públicas en Colombia, que habían tenido un tema de corrupción. Dijimos, bueno, vamos a implementar la tecnología blockchain, que lo que hace es quitar esos intermediarios y cuando se hace una compra, deja una transparencia y una inmutabilidad de esos datos. Entonces, cuando se hace la compra, lo que hacíamos era dejar todo registrado y que eso pudiese tener una trazabilidad para cualquier persona que lo pudiese auditar. Y eso se hizo como un piloto y pues afortunadamente fue bastante bien reconocido a nivel mundial, pues sobre todo porque se aplicó el blockchain de Ethereum, que en aquellos momentos era como el que reinaba en este tipo de aplicaciones. ¿Y ahora lo van a seguir usando en Colombia? Fue un piloto que para llevarlo a escala muchas veces ya sabes que no es tan sencillo. Se vio que tenía una aplicación real, pero lógicamente lo que ocurre con estas nuevas tecnologías es que para llevarla a una escala a nivel país, eso requiere también de una inversión importante en infraestructura y hasta este momento no se ha llevado a esa escala, pero no sé cuál es la perspectiva del gobierno en estos momentos. Ahí también el que tiene el sí es la Procuraduría General de la Nación. Ok, perfecto. Y ahora estás trabajando en una empresa, ¿cierto? Tropicus Finance es una empresa. Exacto, es una empresa, sí, es una empresa. Y es un proyecto que pues también utiliza blockchain. Yo soy la parte, pues el líder desde diseño, producto y usuario. Y lo que buscamos es aplicar la rama de blockchain desde las finanzas a, pues, a las necesidades que hay a lo largo de Latinoamérica. Principalmente ahorro y préstamos fáciles, préstamos flexibles, pues, lo que la gente necesita. Y estamos iniciando, o sea, esto es el inicio de, esperemos que una buena aventura. ¿Y cómo funciona el blockchain para los ahorros? O sea, ¿por qué usar esto sería mejor que ir a pedir al banco? Exacto, es una gran pregunta. Pues primero porque no, o sea, lo que es una cuenta de ahorro tradicional, mm, puede darse el caso de que tu banco te diga como tus ahorros, sí, yo tengo tus ahorros, pero en este momento no te puedo dar tu dinero. Y eso es como así. Pues hay lugares que ha ocurrido y no es raro. Y con esto al final uno tiene su billetera en su celular y con eso tienes total control. O sea, tú decides cuándo lo metes, cuándo lo sacas, sin plazos, sin penalizaciones, o sea, es la flexibilidad máxima porque el que está detrás o sea, el que tiene tus ahorros no es un banco, no es una serie de personas, sino es una lógica que está programada. Entonces, eso es mucho más eficiente que un banco de por sí. Y como los bancos tienen costos asociados,
la blockchain o cómo funciona esa tecnología, lo que hace es minimizar esos costos de no tener oficina, no tener personas y automatizar esos procesos. Entonces, yo quiero depositar y mi cuenta de ahorro es, lo meto ahí y me está dando rendimientos y por el otro lado puedo también pedir préstamos, pero es todo automatizado. Y eso es lo que aporta blockchain. Y no tiene un riesgo que esté todo automatizado, porque de hecho no hay nadie como mirando qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Eso es, o sea, no es tanto un riesgo, sino es, o sea, primero hay que ser consciente de las responsabilidades que uno tiene como usuario. Normalmente nosotros decimos como, siempre se habla de ser, que blockchain en el sector financiero te ayuda a ser tu propio banco. Pero claro, ser tu propio banco lo que implica es también saber qué responsabilidades asumes. Y claramente, pues hay una responsabilidad, por ejemplo, que es muy básica, que tú tienes que saber muy bien la contraseña de tu billetera. Si tú no sabes, si se te olvida o se te pierde esa contraseña de tu billetera, que son 12 palabras, eso lo que implica es que los fondos que tengas dentro, si los has perdido. O sea, no puedes abrir tu caja fuerte. Pero que no tiene un link recuperar mi contraseña. Ay, sí, se está mejorando en el UX de esto y eso es parte también de lo que de los diseñadores aportamos. Hay kits de seguridad y demás, pero el link ese que tú dices, eso es lo que te da el banco. Si eres tu propio banco, no, hasta el momento hay pocas opciones que te den esa recuperación. Mucha gente ha perdido muchos bitcoins de tenerlos en su billetera y perderlo, o que se le cayese a algún lado y chao. Aparte porque uno está totalmente acostumbrado que apretás ahí y lo solucionás en un minuto. Es parte de, ¿no? O sea, quien no se olvida una contraseña nunca no es un humano. Total, total, total. ¿Y en qué otras cosas te parece que juega el diseño acá? Uf, para mí hay como, por supuesto, hay muchas escalas, ¿no? Y yo siempre aludo a la famosa escalera del diseño que crearon los daneses, el Instituto de Diseño de Dinamarca. Y ahí pues te haces una idea de lo que es el diseño. Y yo hice una interpretación mía propia de lo que es el Web 3, ¿no? O el Web 3 es como la web donde blockchain coge la base. Como en lugar de solo tener internet, tienes blockchain también como base de los servicios. Y ese Web 3 lo que trae es, pues puede tener impacto en diferentes escalones. Pues todos sabemos que como estamos interactuando desde billeteras, pues ahí ya hay una fricción que es mayor a la que hay en el web que utilizamos ahora. Y ahí, UX, UI, hay mucho que hacer. Pero a medida que vamos abstrayendo, vamos viendo otros temas como el diseño de incentivos, por ejemplo, que en este tipo de cosas es súper interesante. El diseño de incentivos frente a los servicios y a los sistemas, y que muchas veces se va juntando a también el diseño del negocio. Yo que lo veo desde Tropicus, y que pues somos pocos en el proyecto, un equipo pequeño, pero que pues intentamos avanzar súper rápido. Todos tenemos que hacer de todo, pero yo empiezo desde el del user research puro y luego llegas hasta el modelo de negocio. ¿Cómo vamos a hacer esto viable? Bueno, a ver, contame un caso que empezaste así, que empezaste investigando qué es lo que necesitaba la gente y terminaron desarrollando qué. Por ejemplo, que tú antes hablabas de El Salvador. Empezamos investigando en El Salvador. Estuvimos allí para ver qué significaba eso de la ley Bitcoin, ¿no? Que todo el mundo habla. O sea que en El Salvador se decidió que el gobierno iba a usar Bitcoin y que todo se podía pagar por Bitcoin. Eso es la ley. Exactamente. Sí, es como moneda de curso legal. Bitcoin es moneda de curso legal. Y con eso, pues al final dijimos, vamos a ver cómo funciona esto, si realmente funciona o si es puro marketing. Y nos fuimos allí también por una conferencia. Empezamos a hablar con la gente. La gente, pues, haciendo investigación de usuario, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en El Salvador el PIB, o gran parte del PIB, llega de remesas.
y que ellos pueden utilizar esas remesas incluso como garantía para pedir préstamos en los diferentes sectores bancarios o para hacer unos pagos del día a día. Y eso nos llevó a decir, bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer nosotros dentro de los préstamos para que esta gente los pueda llegar a utilizar? O de los ahorros, ¿qué tipo de ahorros utilizan? Y ahí nos dimos cuenta de que la parte que realmente utilizan a ellos es, muchos de ellos no tienen acceso al sistema bancario a pedir un préstamo porque tienen un trabajo informal. Entonces, ese trabajo informal, cuando ellos piden un préstamo, están poniendo su reputación. Y lo que más les preocupa de todo es la reputación porque si piden ese préstamo, les pueden sacar del sistema bancario. Y si le saca un banco, le sacan todos los bancos. No tienen historial crediticio y eso les puede crear esa mancha. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Llevarlo a tener un préstamo totalmente flexible, que no tengan una fecha límite, sino que ellos marcan la fecha en la que lo pagan. Cuanto más tarden en pagar, pues los intereses se van acumulando, pero siempre van a pagar menos que una penalización del doble del pago por la mora en pagar. Entonces ahí dimos la vuelta al servicio y lo basamos en la tecnología que nosotros podíamos crear con blockchain. Entonces lo que hacemos es, tú pides un préstamo y a medida que va pasando el tiempo, automáticamente la lógica que hemos creado va cobrando una pizca de interés cada vez que pasa un bloque de la cadena, por decirlo abstractamente. Entonces es como juntar la necesidad del usuario para traerlo a la tecnología y convertirlo en un beneficio, en una propuesta de valor. Y esto no era solamente para los de El Salvador, o sea, esto lo crearon para cualquiera. Sí, 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 sí. O sea, es como trayendo parte de la investigación a esta aplicación, pero sí, de hecho, otro de las ventajas que tiene blockchain es que nosotros no necesitamos tener, o sea, es un servicio sin fronteras. Un servicio bancario, al final, si vas a Argentina, el Banco Santander, y vas en España, el Banco Santander, o a UK, son completamente diferentes. Nosotros, como servicio digital, estamos, o sea, sin fronteras y alguien puede pedir un préstamo en España y en Marruecos puede empezar a ahorrar. Bueno, todo este blockchain también funciona si existe confianza. Y una de las cosas que dicen que justamente en El Salvador está haciendo agua es que la ciudadanía no le tiene confianza. Sí, porque es que en El Salvador es un caso muy particular porque es una directriz del gobierno. Entonces, si es algo autoritario y no hay una educación de por medio, pues claramente hay mucho rechazo, más el rechazo de que el servicio digital que el propio gobierno creó, que se llama Chivo, Chivo Wallet, la billetera Chivo, crearon un servicio que estaba pues bastante, o sea, que tenía bastantes errores. Y se saturó, ¿no? O sea, como en un... Claro, se saturó, aparecía dinero que desaparecía y luego, o sea, era un error tras error y obviamente la gente pierde la confianza frente a un servicio así, aparte de que pues viene impuesto por el gobierno, que habrá detractores y gente favorable al gobierno, pero sí fue un inicio turbulento. Pero ustedes cómo hacen en Trópicos para trabajar esto de la confianza, porque lo que yo tengo entendido es que últimamente están apareciendo como tantos sistemas de blockchain diferentes que todo parece como si fuera una lotería, a ver, y que solamente la gente que entiende de dinero al final y de cómo suceden las finanzas va a poder tomar ventaja de esto y que el resto, si nos metemos ahí, lo único que va a pasar es que vamos a terminar siendo víctimas de alguno de estos sistemas o servicios. O sea, ¿cómo se trabaja la confianza en ese contexto? Es el gran reto. Y nosotros, la verdad, nos marcamos como un proyecto que es diferente a lo que hay en el mercado ahora. Porque para entender esto, y como tú bien dices, es si alguien se mete de nuevo y quiere entender todo lo que está pasando,
o todas las criptomonedas que se lanzan y que cada uno dice una cosa u otra cosa, es, es muy difícil y segundo, es hacer una apuesta a lo que te venden como caballo ganador, que realmente pues estás tirando la ruleta, por decirlo así. Solo los que llevamos un tiempo en este mundo sabemos de, uy, esto se ve muy sospechoso o esto tiene las bases que puede llegar a ser un proyecto ganador. Pero lo que importa, más aquí que otra cosa, es que cuando un proyecto se presenta, que se presente como proyecto y no como una criptomoneda. Porque el crear una criptomoneda cualquiera la puede crear, pero eso es pura especulación. Y a nosotros no nos interesa eso, nos interesa que las personas latinoamericanas puedan ahorrar y puedan pedir préstamos de forma más fácil. ¿Sabe? Cualquier cosa fuera de eso no nos interesa. Los medios no les queremos contar cómo funciona blockchain. Yo siempre pongo el ejemplo de un carro. Cuando, ¿sabes? Yo sé conducir, sí, sé conducir, pero sé cambiar la bujía interna de mi carro, no sé. Y ni me interesa saberlo. Si lo tengo que cambiar, llamaré al mecánico. Y esto es exactamente lo mismo. Un usuario no me está preguntando a mí cuál es la bujía, no me está preguntando cómo funciona blockchain, me está preguntando cómo ahorra y cómo puede pedir un préstamo de la forma más fácil con tasas justas. O sea que ustedes no tienen su propia criptomoneda, sino lo que hacen es como dar un servicio de consulta para que la gente pueda elegir entre las posibles alternativas. ¿Entiendo bien? Exactamente. Hay unas, dentro de Tropicus, hay unas criptomonedas que se pueden elegir dependiendo de los rendimientos de ahorro que tienes. En lugar de solo tengo pesos para ahorrar, pesos colombianos, pesos argentinos, pesos lo que sean, pues aquí tienes Bitcoin, tienes dólares digitales, tienes varios. Y con eso tú decides, bueno, yo ahorro en este tipo de bolsa, yo ahorro en este otro. O pido un préstamo en este que me da unas condiciones más favorables. Y ya está. Nosotros no creamos criptomonedas porque eso no nos interesa. O sea, ¿cuál es el negocio? Ustedes de alguna manera sacan dinero cuando la gente invierte en una en otra. O sea, son como un intermediario entre la criptomoneda y la gente. Cuando la gente pide un préstamo, nosotros cobramos un porcentaje y al otro lado de ese porcentaje que cobramos lo damos como ahorro al depósito. O sea, si yo pido un préstamo y me cobra y cobro el 8%, pues en el otro lado a Mariana que ha depositado le doy un 4%. Y la diferencia entre ese 8 y ese 4, pues el 4% lo gana el protocolo o nosotros. Y ustedes lo que están haciendo, o sea, como diseñador, trabajando ahí, lo que haces es como crear nuevos conceptos o servicios que puede dar esta empresa alrededor de las criptomonedas. Claro, o sea, mi rol principal es que podamos llevar el mundo de las finanzas descentralizadas, que es como llaman a este mundo de aplicar blockchain a las finanzas, a las necesidades de los usuarios que tenemos a lo largo de Latinoamérica. Y acercar esos dos mundos es el reto principal. Y acercarlo, pues como diseñador, primero llevarlo a un servicio digital, pues se puede llevar a una audiencia quizá avanzada en estos momentos. Pero mi reto es que cualquier persona en Latinoamérica pueda beneficiarse de ahorrar más y pedir mejores préstamos, entendiendo lo que tiene que entender para que puedan utilizar en su día a día las finanzas descentralizadas. Y eso de alguna manera tiene como una característica social. O sea, se supone que es una manera de no darle de comer a los bancos. Sí, sí, en parte es así porque al final automatizas pues lo que el banco hace, ¿no? Y también, pues, no sé, yo creo que todos hemos vivido alguna injusticia con los bancos que uno lo recuerda y entra en escalofríos. Pero es básicamente quitar ese intermediario, automatizarlo y poner pues nuestra plataforma ahí
para facilitarlo y hacerlo más rápido con tasas más justas por la eficiencia que tiene. Esta entrevista es parte de las listas España y Diseño, Colombia y Diseño, Diseño y Futuros y Diseño de Servicios. En varias entrevistas hablamos de accesibilidad financiera, pero la verdad que todavía no hice la lista, aunque la tengo en mi cabeza. Está en la agenda y pronto tendrá vida. Muchos de los escenarios a futuro que pensamos tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías o con las implicaciones que las nuevas tecnologías puedan traer. ¿Cuánto te parece que tenemos que entender sobre los posibles desarrollos de las nuevas tecnologías para pensar el futuro? Es una cuestión de tener imaginación y un buen número de gente alrededor con quien pensar escenarios alternativos o cierta intuición o estudios de las posibilidades tecnológicas de algunos desarrollos también son deseables en este trabajo. ¿Qué te parece, Dome? Sí, muy buen punto. Esto es exactamente una de las razones también por la que deberíamos tener, creo, los diseñadores un mínimo de conocimiento sobre estos desarrollos tecnológicos. Y aquí, digamos, también me gustó la reflexión sobre el tema de la imaginación y de cómo abrir también a la implicación de otras personas, porque me parece que a veces desde la perspectiva de la profesión del diseño se le da demasiada importancia a nuestra capacidad de imaginar y de ser creativos, que por supuesto está ahí, pero me parece que no debería ser la única que define nuestra práctica, ¿no? Sabemos que podemos también habilitar a que otras personas puedan, digamos, desplegar su creatividad y su imaginación, ¿no? Siendo nosotros, digamos, facilitadoras de ese contexto que abre al protagonismo de otras personas. Lo que sí me parece difícil en muchos casos, más que justamente llegar a esa imaginación y creatividad colectiva, en muchos casos puede ser justamente llegar a un conocimiento mínimo en ciertos temas sensibles que pueda estar como de base para fundamentar el trabajo de un pequeño grupo, de una comunidad. Me parece que hay un mínimo de conocimiento en ciertos temas que tiene que estar allí antes de empezar ciertos procesos colectivos, porque si no es difícil que se generen, ¿no? Entonces me parece que a veces es más fácil generar, aunque sabemos que no es tanto, pero se puede generar imaginación y creatividad, pero hay un mínimo de conocimiento cuando hablamos de tecnologías de este tipo con un impacto tan impresionante que tienen que estar allí. Y me parece que nosotros, los diseñadores, habilitando este tipo de espacio de trabajo colectivo, deberíamos tener justamente para, de alguna manera, evitar que también se llegue, digamos, a propuestas que no tienen realmente cabida o que no tienen sentido. Y también hay otro tema que me parece importante, que es, un poco repitiendo lo que comentaba antes, condicionar más, en el buen sentido, ciertas decisiones. Si tenemos conciencia de cuáles pueden ser los efectos de estas tecnologías, en lugar de estar, digamos, dependientes del conocimiento de ciertos especialistas que también participan de estas actividades, nosotros con conciencia podemos como direccionar hacia una visión que para nosotros es más interesante, ¿no? Más interesante, digamos, en mi caso, en lo que es la forma que tenemos de vivir el territorio, de colaborar entre las personas, etcétera, de tener, digamos, un ámbito humano, de empatía, etcétera. La tecnología no está reñida con eso para mí, pero depende también de cómo la enfocamos. Y ahí tendríamos que estar nosotros con un mínimo de conocimiento sobre ellas. Perfecto, sigamos escuchando a Diego a ver si aprendemos y tenemos este mínimo de conocimiento. Él tiene mucho para contarnos a partir de su trabajo y de pensar el diseño de manera sistemática. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del futuro, porque esta entrevista es parte de la serie Diseño y Futuros. Entonces, ¿cómo te parece que en el futuro el blockchain y las criptomonedas van a influenciar?
sea, yo creo que blockchain ya está influenciando. O sea, hay cosas que, diferentes esferas donde influencia. O sea, podemos verlo en quizás hasta sistemas de coordinación social y de intercambio de valor. O sea, si nosotros pensamos en intercambios de valor puros entre personas, lo que blockchain nos da es ese sistema donde vamos a intercambiar valor del tipo que queramos, ¿no? Ahora está la revolución esta de los NFTs, que se convierte también en otro buzzword y todos hablan de NFT. Nada, me vas a tener que explicar qué es NFT. Pues NFT o sea, las siglas son Non-Fungible Tokens, pero Non-Fungible Tokens es como el arte. O sea, ahora mismo se ha expandido este concepto de el arte digital que utiliza ese modelo de NFTs. Entonces la gente crea sus piezas digitales y tú puedes tener la propiedad de esa pieza digital. O sea, ahora mismo nosotros nos hacemos un screenshot y ese screenshot lo pasamos por blockchain, lo registramos en blockchain y eso se puede convertir en un NFT que representaría el momento que estamos viviendo en diseño y diáspora. Y eso luego lo venden la gente extremadamente, no sé, o sea, coleccionista, podría decir, wow, diseño y diáspora, el capítulo donde Mariana dijo una frase sin igual. Y entonces eso se convierte en, o sea, añade valor monetario a esa pieza por el simple hecho de que Mariana es la propietaria de ese NFT, que al final es un JPG, pero registrado en blockchain. Artistas de todo el mundo están ahora registrando sus obras como NFTs y pues tiene sus pros y sus contras, pero la fiebre está ahí y veremos en qué acaba. Todo esto, o sea, entender esto del blockchain es una manera de entender también cómo vamos a poder diseñar en el futuro, ¿cierto? Como diseñador, ¿cómo te parece que, cómo podemos como informar ese futuro más cercano o más lejano, entendiendo qué es lo que puede llegar a pasar con el blockchain y las criptomonedas? Yo lo explico de forma que sea muy, muy simple. Sería, yo como diseñador de servicios estoy acostumbrado a diseñar. Hago mi user persona y mi user persona es este tipo de persona. Vamos a hacer una propuesta de valor que le atine a esta persona y ahora vemos cómo diseñamos ese servicio digital. Perfecto. Pero ya cuando lo miras desde una perspectiva de sistemas, que yo creo que también eso, la madurez dentro de la profesión, te ayuda a entender más los sistemas, los actores y quién está involucrado, ya no haces uno a uno, ¿no? Tu servicio no interactúa únicamente con un actor, sino que de lado y lado, pues lo que llaman el multi-sided market, eso tienes que crear propuestas de valor para esos diferentes lados o aristas que tiene tu sistema. Y ahí es donde entra blockchain, porque para mí ya no estamos diseñando para roles que son definidos, sino que utilizamos la tecnología para que diferentes personas intercambien valor entre ellas. Entonces yo puedo ser consumidor y puedo ser productor. Y dependiendo del rol que yo juegue. Y a través de blockchain lo que hago es el intercambio de valor, del tipo que sea. Entonces, el cambio ahí es de diseñar de forma lineal o de diseñar de este actor a este actor, lo vamos a cambiar para diseñar para redes. Y para redes donde los actores van a cumplir diferentes roles. Y es desintermediado. Entonces, ahí ya cambia un poco la fórmula en cómo diseño. De alguna manera es como diseñar sistemas autogestionados. Exacto, exacto, exacto. Pero también tengo que tener claras las reglas que tengo que poner en ese sistema autogestionado. O sea, si mi sistema está autogestionado con una base que tiene una lógica de negocio, que es lo que llaman en blockchain los contratos inteligentes, esos contratos inteligentes cumplen unas normas y esas normas alguien las tiene que poner. Por ejemplo, hay otro concepto que es bien interesante dentro
del mundo blockchain, que son las DAO o Decentralized Autonomous Organizations, y esos son como cooperativas digitales, donde una cooperativa pues sabemos cómo funciona, ¿no? Tengo un voto frente a los otros actores y dependiendo de lo que se decida, pues vamos en esa dirección. Y esto es lo mismo, pero traído al mundo digital, donde la cooperativa lo que hace es tomar decisiones con votos que están basados en blockchain. El voto es algo que blockchain también, o sea, las votaciones como registro inmutable de una única votación por este humano, es algo que blockchain tiene una aplicación directa. ¿Y esto de las cooperativas digitales, para qué tipo de cosas sirvieron, por ejemplo? ¿Qué cosas se hicieron? Bastante interesantes, o sea, hay casos de todo tipo, pero, por ejemplo, temas de fundraising o estilo como Kickstarter o similar. Hay varias personas que meten ahí crean un fondo común y entre ellos votan para dar becas o dar grants a diferentes proyectos para que se puedan desarrollar. Entonces, ese es uno de los casos que se me viene ahora a la mente. Y en general, los proyectos por regla, los que son descentralizados, buscan que sea una gobernanza de la comunidad. Entonces, si tú eres parte de ese proyecto, eres un socio de ese proyecto. Y si eres socio del proyecto, pues eso se convierte en una DAO. Esas estructuras son como normalizadas dentro de lo que llaman el Web3, que utiliza blockchain como base. ¿Cómo hacen ustedes en Tropicus para pensar el futuro? Y el futuro, ¿piensan también en el futuro un poquito más lejano, como en 10 años? ¿O cuando piensan en qué nuevo servicio pueden sacar? Diría que pensar en 10 años quizá a este punto es mucho porque como proyecto acabamos de empezar. Sí que tenemos una visión de facilitar los productos financieros a través de las finanzas descentralizadas en Latinoamérica, pero en 10 años no estamos pensando en este momento. Sí vemos que hay una capacidad de mejora tremenda en lo que son las finanzas descentralizadas o las finanzas o sea, los servicios financieros que utilizan blockchain como base. Porque la tecnología hasta este punto es limitante, hay mucho límite tecnológico para que esto se desarrolle como algo más mainstream, podríamos decir. Y te pongo un ejemplo rápido. Ahora mismo, como es algo automático, cuando yo pido un préstamo, o sea, es algo automático y si tú estás pidiendo un préstamo, yo no necesito saber que tú eres Mariana. No lo necesito. Lo único que necesito es que tú conectes tu billetera a el protocolo. Y como no sé quién eres, tampoco sé cuál es tu historial crediticio, ni lo necesito. Pero a este punto, lo que necesito saber es que tú tienes algo de ahorro en Tropicus, porque eso es lo que va a utilizarse como garantía para darte un préstamo. Si no, yo no sé ni cuál es tu score crediticio, ni cuál es. Entonces, nosotros que no hacemos, o sea, Tropicus, que lo hace todo automáticamente, necesita tener una garantía de que si yo te estoy dando un préstamo, de alguna forma lo vas a poder devolver. Y eso es, o sea, lo que se viene al futuro. Buscar nuevas formas de que no necesitemos una garantía, que cualquier persona pueda hacerlo de forma sencilla, sin tener una educación relacionada con blockchain o con cripto. Y luego, pues, los modelos financieros que están saliendo en el ecosistema de las finanzas descentralizadas son extremadamente innovadores, pero claro, llegan de un nicho muy nerd y esto hay que llevarlo, hay que digerirlo. Pero esto podemos hacer que se abra el nicho ese y que realmente esto produzca como más accesibilidad al ahorro a poblaciones más vulnerables. O sea, ¿hay una posibilidad de que el blockchain sirva de alguna manera para crear más justicia social? Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Y creo que
o sea, es como el camino que queremos recorrer. La idea es eso, que esto no se quede en cuatro mentes brillantes que se inventaron una nueva forma de hacer finanzas a través de una tecnología innovadora, sino que las personas lo puedan llegar a utilizar, cualquier persona del común en Latinoamérica lo pueda llegar a utilizar sin tener que saber que blockchain está ahí detrás o que hay una cripto que es así y así, sino que pueda ahorrar más y que pueda pedir préstamos más fácil. ¿Y por qué si todos estos servicios son internacionales, por qué insistís que los usuarios son latinoamericanos? ¿Por qué esto no podría ser también para otros? Sí, puede ser para cualquier usuario, pero nuestro foco es en Latinoamérica porque vemos que realmente es donde la gente necesita más esos servicios o donde los bancos son más injustos, como lo quieras ver. Bueno, que hay más informalidad, ¿no? Entonces también eso hace que... También, o sea, los contextos se dan. Sí. Decime, ¿qué te inspira? ¿Qué estás escuchando, mirando? Acabé de leer un libro que, pues, obviamente toca el tema de Bitcoin, pero Bitcoin desde la filosofía Bitcoin, que es de un autor español que se llama Álvaro de María. ¿Cómo se llama el libro? La filosofía de Bitcoin es muy interesante, sobre todo el hecho de que está hablando de no de la criptomoneda como tal, sino que habla de las políticas monetarias, habla de el Estado, o sea, de la filosofía de Estado y las estructuras políticas que están establecidas y cómo una evolución o innovación tecnológica llega a cambiar esas políticas o a desafiarlas, ¿no? Y pues es sobre todo porque cuando hablamos de Bitcoin hablamos de una moneda que no ha emitido el Estado. Entonces, ese es uno de los poderes irrevocables del Estado, que eran los propietarios de la emisión de moneda. Y en este caso, ellos no han sido los responsables de emitir esa moneda y por eso hay tanta incertidumbre de la parte de los estados, porque no saben cómo contrarrestar esto. Habla también temas históricos y de economía austriaca, temas muy, muy interesantes que mezclan desde diferentes perspectivas. Ese es uno de los que me inspira. Luego miro muchas revistas digitales de arquitectura. Me encanta ver Design Boom, me encanta ver proyectos de arquitectura en diferentes lugares y empiezo a leer las descripciones de esos proyectos. Luego, justamente antes de ayer también me vi un documental de André Ricard, diseñador catalán, que encontré en la televisión de manera aleatoria, pero me gustó mucho ver pues, esa historia del diseño. Entonces, intento llevarlo a ámbitos diferentes que no sean estos cripto y blockchain, porque uno ya queda todo el día trabajando en eso y hablando, y siempre que te encuentras un amigo te dice, bueno, ¿y qué? ¿Las criptos qué? Y dices, no, ya valió, ya. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué temas dentro del diseño y futuros no tuvimos en cuenta? O sea, ¿cómo seguirías si esta serie tuviera una parte 2? Porque siempre especular con el futuro es una manera de analizar el presente. Y lo que como investigadores hacemos permanentemente es entender y identificar los agujeros y lo que falta. ¿Qué nos faltó? Mira, me parece que hubiese sido interesante tratar temas como la educación y aprendizaje y en general todo lo que tiene que ver con personas que están trabajando con la evolución de los estilos y modelos de vida. Y tengo entendido que de hecho hay muchas personas, muchas empresas y diseñadores que están trabajando en ello y justo una vez más, para quienes estamos trabajando sobre la forma de habitar, en cómo mejorar, en cómo mejorarnos juntas, me parece que esos enfoques serían muy interesantes.
De alguna manera lo que vos estás diciendo es esto de que nosotros tendríamos que tener un diálogo más transdisciplinario para entender, por ejemplo, modelos económicos. Cuando traemos acá a Diego Mazo, que nos habla de tecnologías como el blockchain y las criptomonedas. Es un poco eso, traer a un diseñador que se hizo un poco experto en modelos económicos, pero podríamos ir un paso más y entrevistar directamente a los economistas. Sí, eso es. Entonces, hay, digamos, prácticas que son para mí trascendentales, que deberíamos tener en cuenta en esa proyección hacia el futuro. Y una justamente es la educación y aprendizaje, y la otra es cómo cambia nuestra forma de vida. Y esto está asociado no solamente a lo que es, digamos, la parte económica, sino también a lo que está detrás de esa parte económica, que es, por ejemplo, cómo trabajamos. Si uno lo tiene en cuenta, está claro que, lo estamos viendo también en la pandemia, trabajar desde casa y trabajar en una oficina cambia muchas cosas. Por supuesto, no es tan previsible una pandemia. Sin embargo, hay muchas tendencias que ya estaban presentes en lo que es, digamos, el cambio de la forma de trabajo, que se estaba ya digitalizando mucho, que realmente con la pandemia simplemente se han acelerado. Entonces, una vez más, me parece muy interesante, puede ser muy útil tener diálogos con personas que están especialmente trabajando en estos temas. Y quiero insistir en la parte de educación y aprendizaje, porque me parece que están cambiando la práctica en sí de lo que es hacer escuela, aprender con los demás, y cómo esto realmente se está hibridando con otras prácticas, empezando por el trabajo, desde cómo lo hacemos desde lo cotidiano, una vez más, puede ser delante del ordenador, desde casa, pero yo iría más lejos. Me parece interesante, me gustaría escuchar personas que están viendo cómo eso cambia en relación a lo que tú comentabas antes, es decir, el ecosistema económico que se está generando. Si cuando cambia la economía, cuando realmente hay nuevos ecosistemas y nuevas formas de monetizar ciertas actividades, cambia también la forma en la que aprendemos. Entonces, estas son, digamos, algunas líneas que me parece que podríamos, digamos, entender, trabajar en una segunda edición de la serie. Perfecto. Esto me da pie para contarte que estamos planeando con Ricardo Amasté de Colaborabora una serie sobre aprender en comunidad, sobre comunidades de pares. Seguramente va a estar genial. Seguramente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.